Hola, siguiendo con el caso de Fernández Ortega y otros, les traigo el capítulo 3. Hoy les hablaremos sobre las reparaciones. La Corte dispone que la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas constituyen por ser una forma de reparación. El Estado deberá conducir en el fuero ordinario eficazmente y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, el proceso penal que transmite en relación con la violación sexual de la señora Fernández Ortega, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penal y aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea. El Estado deberá, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por la señora Fernández Ortega. También el Estado deberá adoptar en un plazo razonable las formas legislativas pertinentes para contabilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También el Estado deberá adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los derechos del presente caso. El Estado deberá realizar las publicaciones dispuestas de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. El Estado deberá brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de actuación para el ámbito federal y del Estado de Guerrero respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales, considerando en lo pertinente los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las directrices de Organización Mundial de la Salud. El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violación contra las mujeres que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del Estado de Guerrero. El Estado deberá implementar en un plazo razonable un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas. También el Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en beneficio de Naomi, Ana, Luz, Colosio, Nelinda y Neftali, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández. El Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la comunidad indígena Mepa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario que constituya como un centro de la mujer, en la que desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer. El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de Barranca Tocuani, que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de Ayucla de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación adecuada, de manera que puedan continuar recibiendo educación en las instituciones a las que asisten. Sin prejuicio de lo anterior, esta medida puede ser cumplida por el Estado optando por la instalación de una escuela secundaria en la comunidad mencionada. El Estado deberá asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual sean proporcionados por las instituciones indicadas por México, entre otras, el Ministerio Público en Ayucla de los Libres, a través de la prevención de los derechos materiales y personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas mediante acciones de capacitación.
El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 286, 293 y 299 de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial por el reintegro de costas y gastos, según corresponda. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas en ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. El Estado deberá rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Bueno, estas serían las reparaciones que la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos le impone a México para que así pueda no salir muy afectado en este caso. Continuando con este capítulo, seguiremos con los puntos resolutivos. La Corte decide que admite el retiro de la excepción preliminar interpuesta por el Estado, acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados respectivamente en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, así como el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrada en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana, Luz, Colosio, Nelinda y Neftali, todos ellos de apellido Prisciliano Fernández. No cuenta con los elementos que demuestran la existencia de una violación de derechos a la integridad personal en perjuicio de la señora María Linda Ortega, ni de los señores Lorenzo y Oclán Fernández Ortega. El Estado es responsable por la violación de derechos a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos contenida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, el señor Prisciliano Sierra y de Noemí, Ana, Luis, Luz, Colosio y Nelinda, todos ellos de apellido Prisciliano Fernández. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y en la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, en relación con los artículos 1.1 y 2.2 de la misma, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana e incumplió el deber establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer. Asimismo, México lo incumplió la obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Fernández Ortega. El Estado no es responsable por el incumplimiento de los artículos 1,
6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de perjuicio de la señora Fernández Ortega. No corresponde pronunciarse sobre la alegada violación del artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, estos son los puntos resolutivos que llegó la Corte Interamericana. También México solicitó a la Corte que precise el sentido y el alcance de el párrafo 103 de la sentencia en relación directa en los párrafos 115, 116 y 117 de la misma, a fin de esclarecer si el señalamiento consiste en la determinación de la participación de personal militar en los actos cometidos en perjuicio de la señora Fernández Ortega y prejuzgamiento sobre los presuntos responsables en cuanto a su número y calidad específica de militares, y el párrafo 177 del fallo, y en su caso, que aclare si su interpretación sobre la intervención que tuvo la jurisdicción militar en la investigación de los hechos constituye o no un prejuzgamiento con respecto a los probables responsables de las violaciones señaladas en ese párrafo. Bueno, como se puede ver, México quería ver si se podría no ser tan severo el caso, pero la Corte decidió que de estimar la solicitud de interpretación de la sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas. Entonces la Corte dispuso que la Secretaría de la Corte notifique la presente sentencia a los Estados Unidos mexicanos, a los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con esto llegamos al final de este tercer capítulo del podcast del caso de Fernández Ortega versus México. Espero y les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.